Bueno, muy bien. Aquí estamos ahora con un tema caliente, Claro. porque vamos a hablar de la CGT, se vienen las elecciones y los ánimos están un poquito caldeados. Se van a presentar todos, alguno no se va a presentar. ¿Y qué va a pasar con esas elecciones? ¿Se van a considerar legítimas o alguien va a querer impugnarlas? CGT dividida. Bueno, estamos con el Momo Venegas, representante titular de la UATRE. Muchísimas gracias por estar acá y a ver si nos puede explicar un poquito cuál es el panorama actual de la CGT y de los líderes gremiales. Es que se ha hecho una reunión de Consejo Directivo con el quórum necesario, se aprobó el orden del día del Comité Confederal, se fue al Comité Confederal, tuvimos el quórum necesario, o sea, en el Confederal no los gremios mayoritarios tienen más congresales, o sea, los gremios participan en el Confederal con 3 congresales, 2 y 1. O sea que en el caso de mi gremio, que puedo tener 228 congresales ante el Congreso, en este caso tengo 3 igual que los demás gremios. Unifica eso. Totalmente. En ese Comité Confederal se participó con el 60% de los congresales, o sea, de 254 congresales que estaban en consideración de participar de ese comité, nosotros tuvimos 147 congresales. O sea, eso significa el 60% de los congresales que estaban en condiciones de participar. ¿Y eso cómo lo evalúan? ¿Mucho, poco, regular? No, bien, porque más teniendo en cuenta que hay independientes de los independientes, están los gordos, los altos, los petizos, acá vemos varios distintos sectores. Pero más allá de todo eso, el Congreso se avanza hacia el Congreso. Nosotros el día 12 tenemos que, ir al Congreso y dejar normalizada nuevamente la Confederación General del Trabajo, con la legitimación de los trabajadores. Nosotros vamos a ir al Congreso, no sé si va a ir la mayoría, la gran mayoría, o vamos a ir los gremios que realmente participamos en el Comité Confederal. Lo que sí estoy seguro que se tiene que dejar normalizada la Confederación General del Trabajo. Pero no es una cuestión menor si va una mayoría o no, ¿no? Porque si no se hablaría de divisiones, una CGT pero dividida. Siempre ha habido divisiones. Yo digo, sinceramente, yo creo que este gobierno está sometiendo a los trabajadores, ¿sí? Y de la parte que se hagan cargo de la cuota que le corresponde a los gremios que acompañan a este gobierno en ese sometimiento. Porque acá creo que son algo de 30.000 millones de pesos, ¿sí?, de este ente recaudador que es el mínimo no imponible, un impuesto distorsivo al trabajo. Y que si nosotros logramos que ese impuesto distorsivo realmente vaya al bolsillo de los trabajadores, eso va a inyectar en el mercado interno el consumo. Claro. Porque acá el mercado interno funciona con el consumo. Sí, si no hay consumo, no hay mercado interno. Acá se caen las pequeñas empresas, las pequeñas industrias. Y nosotros queremos que ese sudor de la frente de los trabajadores, que en algunos casos le ha llevado el aguinaldo, porque en algunos casos le ha llevado totalmente en la evaluación anual evalúan cuánto fue los ingresos. Que esos realmente impuestos que le están cobrando al trabajador vayan al bolsillo del trabajador, para gratificar al trabajador. Y Jerónimo, aguárdeme. Santiago, una pregunta. Venegas, la pregunta era esta. Yo tengo algo de memoria y recuerdo que usted fue, si no el único, el primer sindicalista que acompañó a Néstor Kirchner allá en el tiempo. El primero, sí. El primero que estuvo. Único, sí. O el único. El único, sí. ¿Qué cambió de ahí hasta acá y qué cambió para que Moyano hoy repita un triunfo en la CGT, pero esta vez con un símbolo opositor al gobierno que acompañó hasta hace meses? Bueno, en primer lugar fui el único que acompañó a Néstor Kirchner y cambió lo siguiente. Yo acompañé a Néstor Kirchner porque hubo un congreso de 639 congresales que dijeron que la voluntad de ese congreso, al hombre que eligiera a Duhalde, el congreso lo iba a acompañar. Yo era uno de los congresales, orgánico y disciplinado. Duhalde eligió a Néstor Kirchner, lo acompañé a Néstor Kirchner, pero siempre convencido que estaba apoyando el proyecto nacional y popular del general Juan Domingo Perón. Pero al año y pico me di cuenta que no era ningún proyecto nacional y popular
Y me fui de la Casa de Gobierno, pero haciéndoselo saber a Néstor Kirchner, ¿no? Yo le dije que nosotros habíamos trabajado para ganar el país, no para ganar una interna. ¿Existió esa charla personal entre usted y Kirchner? Totalmente. Yo le dije, nosotros trabajamos para ganar el país, no una interna. Nosotros no debemos ir a interna. A lo sumo vos tenés que decirnos que nos juntemos todos, que los necesitás más juntos que nunca, porque está el país de por medio. Bueno, a lo que cuando me retiré le dije, y si hay interna, yo me voy a quedar en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que hice. Desde ese momento hasta el día de hoy no participé más en el gobierno de Néstor Kirchner. De la CGT me retiré por la 125, porque yo entendía que la CGT tendría que haber sido la institución que mediara en ese conflicto, porque ahí pierden todos los argentinos. Claro. Con una medida de fuerza como la que hubo en el campo, perdimos todo. Ahora está más cerca de, digamos, la línea de Hugo Moyano, cuando en su momento tal vez su gremio estuvo con más distancia, digamos, cuando Hugo estaba más cerca del gobierno central. Estábamos en distintas veredas. Claro. Hoy Moyano no está en la misma vereda que el gobierno, por lo tanto está en la misma vereda que yo. Y yo creo que Moyano, el gobierno, ¿por qué lo quiere sacar a Moyano? Porque este gobierno tiene muchísimos ajustes de por medio, inclusive avanzar por todo, lo dicen en los afiches de ellos, vamos por todo. ¿Y por todo qué es? Los aportes de las obras sociales son salarios diferidos, son plata de los trabajadores y son para la salud de los trabajadores. No sé la cantidad de millones, de miles de millones de pesos, porque tendríamos que actualizar, que hay de un fondo solidario que está en el Banco Nación, que no se reparte equitativamente, y hay obras sociales que lo están pasando muy mal. Hay obras sociales... ¿Por qué no se reparte ese fondo? Porque no lo reparte el gobierno, porque eso es fondo de las obras sociales. Ahora, Venegas, ¿qué es lo que hizo bien el kirchnerismo? ¿Usted qué destacaría? Porque algo bien hicieron. ¿Qué hicieron bien en función de los trabajadores en estos años que usted pueda decir, en esto estamos de acuerdo, más allá de que tengamos que ajustar todo esto como opositores a esta gestión? Sí, no, o que hizo que Moyano estuviera de esa vereda durante tanto tiempo, ¿no? Claro, también. Porque el gobierno no lo quiere a Moyano, por eso está Moyano hoy en la vereda que estoy yo. Yo digo, ¿qué hizo bien este gobierno? No soy la oposición por la oposición, quiero que esto quede reclaro. Soy un dirigente que miro la realidad. El general Perón decía, no hay mejor verdad que la realidad. Este gobierno, hasta que estuvo Roberto Labaña, realmente uno veía que el país crecía, que bajaba la desocupación, que se eliminaba la pobreza. Después que se fue Roberto Labaña del gobierno, vimos que empezamos en caída libre, ¿no? Y es la verdad. Acá se ha aumentado la pobreza, la desocupación, la inseguridad. No podemos seguir viviendo con una inseguridad que nos matan en la calle y nos llevan el celular. Pero esto es increíble. Pero octubre del año pasado hubo un 54% de adhesión al modelo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy gran parte de ese 54% está golpeando la cacerola en la puerta de la Casa de Gobierno. Yo digo... Una cosa fue la elección del 54%, hoy es otra realidad. Hoy hay que medir muy fino los números, hoy hay una gran mayoría que está en oposición al gobierno. Lo que falta es juntar a esa mayoría. Si nosotros queremos un país para todos los argentinos, nosotros tenemos un país para vivir. ¿Quién lo representa hoy? ¿A quién? A usted como presidente, ¿a quién apuntaría? Hoy no tengo candidato. Sí tengo una línea política que hemos lanzado en la provincia de Buenos Aires y que la vamos a constituir en todo el país, que se llama Movimiento por la Reconquista Peronista, donde hay gente que puede hablar desde la decencia política, como Aldo Piñanelli, Jorge Todesca, Carlos Capolongo. Bueno, a mí me han detenido y realmente me han tenido que poner en libertad porque no tengo una tacha. Esa era una pregunta, Venegas. Antes quisiera, asignación universal por hijo, ¿está de acuerdo? Sí, pero tendría que ser real, ¿no? Yo digo, la asignación universal por hijos debería ser real, porque acá las asignaciones familiares, hay trabajadores que cobran las asignaciones familiares y otros que no la cobran. Entonces acá no puede haber trabajadores de primera y de segunda, ¿sí? Entonces yo no estoy en contra de que se le no la cobran? ¿Los trabajadores que están en blanco? Los que ganan más de 5.000 pesos no cobran la asignación familiar. Y esto se une un poco con el tema del piso de la alícuota de ganancia, ¿no? Elevarlo para... Justamente, pero yo digo no elevarlo, no debe existir eso. Un trabajador no puede pagar impuestos para trabajar. ¿Cómo puede pagar para su trabajo? Acá hay gente que trabaja horas extra
y pide que se las paguen en negro. ¿Por qué? Porque si no se lo lleva el mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias. ¿Recomposición salarial en estos años? Hubo. Sí, sí. Nosotros tuvimos una de las más importantes. Nosotros logramos un 35.7% de aumento y el gobierno nos quitó el 10% y nos aplicó un 25%. O sea, por eso digo que la presidenta miente descaradamente cuando dice que no hay techos paritarios. Son mentiras. Ahora están imponiendo un 22-23% en el Ministerio de Trabajo. Y con el agravante que a los empresarios le dice, si no arreglan por el 22%, va el AFIP a visitar las empresas. ¿Crédito para la vivienda anunciado ayer? Bueno, yo digo, como venden ilusiones realmente, a lo mejor es una ilusión más que se va a contactar de todas las que han hecho, porque acá parece ser, cuando la escuchamos hablar a la presidenta, que estamos en el mejor país del mundo, ¿no? Jerónimo Momo Venegas, bueno, otra palabra autorizada dentro de lo que tiene que ver con el movimiento sindical del país. El día 12 serían, tenemos que decir serían, ¿sí? ¿las elecciones o van a ser? No, van a ser las elecciones, sí, se van a hacer elecciones como corresponde en la CGT y se va a elegir la nueva conducción de la CGT. Encabezada por Moyano. Sí, sí, seguro. Moyano va a ser el secretario general. ¿Y usted, Venegas? Yo voy a tenerle, como siempre, la Secretaría del Interior. Soy una persona del interior, me manejo muy bien recorriendo el país, ¿no? Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por día y media. Y agradecemos también a Daniel Veiga, que cada día nos asiste, nos acompaña y nos emprolija los cabellos. Efectivamente, muchísimas gracias a él y a su equipo. Y ahora sí, nos vamos a la pausa, todavía queda mucho día y medio para compartir con vos, así que no te muevas de ahí, ya venimos.